Gracias, hermano Alberto. Vamos a ver si esto se ve aquí. Ajá. ¿Y por qué esto se me ve blanco aquí? No lo sé. Vamos a ver, ¿por qué esto no me sale aquí? Ajá, listo. Entonces, recordamos que el mensaje que estamos viendo es nueva vida, nuevo vivir. Tenemos nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo. Y nosotros sabemos que el pastor Ryu, ese nombre está mal escrito, el pastor Ryu Kwan Su, el pastor, lo escribí mal, el pastor Ryu Kwan Su es el presidente de la Alianza para la Evangelización Mundial a la que nosotros pertenecemos. Entonces, ahí lo dice, Alianza para la Evangelización del Mundo. Él es el presidente de la alianza y a esa alianza nosotros pertenecemos. Entonces, estamos en la lección número 6. Ajá, ya estoy viendo aquí cómo he hecho yo para atrás. Aquí estoy. ¿Qué es la lección 6? Este es el título. Comprender correctamente los problemas espirituales. Comprenderlos correctamente. ¿Por qué vienen problemas espirituales? ¿Por qué las personas tienen problemas espirituales? ¿Por qué nosotros mismos tenemos problemas espirituales? Entonces, el texto base para comprender correctamente los problemas espirituales lo encontramos en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y la semana pasada veíamos esta misma porción de la palabra extendida hasta el versículo 11. Entonces, ¿qué dice la palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos ansiedad, tenemos preocupaciones, tenemos angustias, vienen situaciones que nos mueven. La palabra no lo niega. La palabra no niega la realidad. La palabra nos da la respuesta y la salida para la realidad del mundo que nos afecta espiritualmente, que nos genera a nosotros problemas espirituales. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Ustedes tienen a dónde ir. Ustedes tienen quien los cuida y es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, estén centrados, no estén mareados por la situación, no sean movidos por la situación, velen en oración, velen, porque tienen que conocer que hay un mundo espiritual, un reino espiritual, que es el reino de las tinieblas. Y este mismo Satanás o diablo, lo dice ahí el diablo, ahí está el nombre en la palabra, el adversario de Dios, el que se opone a la palabra de Dios y se opone estorbando el camino de los hijos de Dios, como buscó estorbar los pasos del Mesías para ir a la cruz del Calvario, para que no se cumpliera la salvación del hombre. Entonces, ¿ustedes se imaginan un león rugiente? ¿Algunos de ustedes han estado al lado de un león rugiente? Es terrible. Eso es terrible. Eso se le mueve a uno hasta la uña pequeñita. Así anda el diablo, buscando a quién devorar. ¿Qué significa esto? Es que esté descuidado. Y por eso el Señor dice en su palabra, después, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jehová. Porque si estoy dormida espiritualmente, estoy en oscuridad, estoy en tinieblas. Y ahí entro en el terreno del diablo.
Entonces, nosotros, la luz viene a nosotros, vino a nosotros desde que Cristo vino a nuestras vidas. Entonces, estas son las premisas. Las premisas. Yo tengo que comprender cómo ocurren los problemas espirituales, por qué vienen, y en gran medida es por lo que yo tengo grabado. Es mental, es mental. Hablaba yo esta semana con una persona acerca de su mamá, y yo le decía, ¿pero qué dijo el neurólogo? Que no tiene nada. ¿Y qué dijo? Que no tiene nada. ¿Y qué dicen los exámenes? Que no tiene nada. Entonces, le digo yo, claro, yo lo llevo al, ¿cómo que no tiene nada? Y me dijo, sí, no tiene nada. Tiene al diablo en la cabeza, me dijo. Tiene al diablo en la cabeza. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos sin experimentar a Cristo, el Satanás no va a, ¿cómo se llama? No va a desaprovechar las oportunidades. Y yo le pregunto, ¿sabes de dónde vino esto? Y me dijo, sí, mi mamá estaba con problemas estomacales y mi hermana era la que la estaba cuidando. Y le dijo, pues ve bien, Rosa, ve bien, porque acuérdate que tu hermano se murió de cáncer. Acuérdate que tu sobrino tal se murió de cáncer. No hace cosa que tú lo que tengas es un cáncer en esa barriga. Ahí vino, ahí vino. Entonces, hay verdades absolutas. Ya hemos vencido porque Cristo está con nosotros. ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. Yo tengo la fe en Cristo. Entonces, si nosotros conocemos, creemos esta verdad y luchamos con la palabra en oración, sin duda alguna vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el único nombre que teme Satanás es el nombre de Jesucristo, que es nuestro Cristo. Es el nombre del que nos dio a nosotros la palabra, el que nos salvó, el que lo venció y nos dio a nosotros el lugar privilegiado de estar a la diestra del Padre juntamente con él. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, es importante que conozcamos, necesitamos saber que como cristianos tenemos un enemigo, el adversario de Satanás, de Dios. ¿Qué es el adversario? Dios va en un sentido y Satanás viene en sentido contrario. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué te pasa? Dios dijo que podíamos comer de todo, solamente de uno. Y si comemos de ese, o sea, todito, todito, pero ese no porque nos vamos a morir. A morir. Ajá, chacha. Claro que no van a morir. Y así sigue diciendo el diablo. Vas a creer eso. Vas a creer eso. No tú vas a estar creyendo en cuentos de camino. Creen los vivos, chicos, vas a estar creyendo en los muertos. Y hablan de Cristo como un muerto. Así hablan de Cristo como un muerto. Y la palabra la acabamos de ver. Sean sobrios. Velen. Velen porque hay un adversario, Satanás. Y el Señor Jesucristo dijo, y está escrito en Mateo 25:41, en el postrer tiempo, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno apartado para el diablo y sus ángeles. ¿Malditos? Sí, porque son hijos del maligno, son hijos de Satanás. ¿Quién es Satanás? El malo, el maligno, el adversario de Dios. Ay, hay gente que no le gusta que le hablen del diablo, porque las rodillas le craquean. Se asustan. No quieren que le nombre al diablo. Pero el diablo es el que se asusta, se tiene que asustar y temblar. ¿Cuándo? Cuando nosotros, ante nosotros que tenemos firmemente el poder de la cruz en nosotros que se encuentra en Cristo. Entonces, ¿cómo opera Satanás? Fíjense ustedes que la palabra dice que cuando Satanás fue echado del santo monte de Dios, ya él había contratado una cantidad de ángeles que se habían sumado a su causa rebelde y ellos fueron echados junto con Satanás a la tierra.
Entonces nosotros no vemos los espíritus malignos, pero son espíritus que obran, son demonios que obran. Entonces, por ejemplo, la envidia, es que Satanás me pone la envidia, sí, pero ¿quién opera allí? El demonio de la envidia, el demonio del temor. El demonio, son demonios, son, son el ejército, son los soldados de Satanás. Y nosotros tenemos que saber esto. ¿Cuándo apareció el diablo? Nosotros conocemos la palabra en Ezequiel 28 del 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y lo nombra topacio, cornerina, jaspe, crisólito. Los primores de tu flauta y tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, oh querubín protector. Estaba en el santo monte de Dios. Allí se paseaba entre las piedras de fuego. Pero él era perfecto porque Dios lo creó perfecto hasta que se halló en él maldad. Entonces, cuando en él se quiso rebelar contra Dios, y vamos a la palabra, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Y le voy a pedir a mi hermana Silvia que lo lea. Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15. Un ratito, pastora. Estoy buscando. Isaías. 14 capítulos de 12 al 15. A ver un momentito. Isaías 14, del 12. Amén. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es Hasta este el 15, aquel? hasta el 15, hermana. Ok, ya pastor. Amén. Gracias, mi hermana linda. Miren cómo empieza el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste? Ahora, ¿por qué cayó? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Satanás queriendo ocupar el lugar de Dios. Por eso él cae. ¿Y quién lo echa del santo monte de Dios? El verbo. El verbo es quien echa a Satanás del santo monte de Dios. Por eso es que dice, cuando los discípulos, cuando los 70 obreros regresan a darle al Señor respuesta o informe del campo, de lo que ocurrió en el campo, dicen, oh, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor le dice, yo voy a caer de Satanás del cielo como un rayo. Claro que se tiene que sujetar si yo mismo fue el que le eché del cielo. Yo mismo.
Porque dice el santo monte de Dios. Yo pues te eché del santo monte de Dios. Si fuera Dios, dijera, el Padre dijera, te eché de mi santo monte. Pero dice, te eché del monte de Dios. Entonces, cuando fue echado, dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde opera Satanás? En el aire. Nadie lo ve. ¿Cómo opera y contra quién opera? Contra los hijos de desobediencia. Nosotros también estábamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios nos libró. Dios nos libró. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuándo apareció Satanás. ¿Cuándo apareció? ¿Quiénes son? ¿Quién es Satanás y sus demonios? Son seres espirituales de oscuridad que están en la tierra destruyendo a los hombres, porque no los vemos. Y contra nosotros viene la influencia de Satanás. ¿Nos puede poseer los demonios? No, los demonios no nos pueden poseer a nosotros, porque no puede decir, Espíritu Santo, salte que yo voy a poseer a esta persona. No, no, pero sí nos influencian. ¿En base a qué? ¿En base a qué nos influencia Satanás? En base a lo que nosotros tenemos grabado, en base a lo que nosotros hablamos, en base a nuestro lenguaje corporal. Satanás escucha todo lo que nosotros decimos. Satanás nos ve la cara. Ay, esta está brava. Oh, parece que está brava. Ahí viene. Ah, le molestó, fue que le pusieron el frasquito azul en el frente. Ahora yo le voy a poner, no de este tamaño, se lo voy a poner grande, grandazo, para pegárselo en la cara. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 12:4. También apareció, estoy leyendo el 3, otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás está todo el tiempo buscando a quien devorar, como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Estoy en el versículo 7 del mismo capítulo 12. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia habla de los ángeles de Satanás, que son demonios. Es lo que nosotros le llamamos demonios. Entonces, las personas que se mantienen bajo el gobierno de Satanás, Juan 8:44, que tienen la simiente de Satanás y que hacen las obras de Satanás, ellos irán al infierno. Ese es el destino final. Ese es el destino final. ¿De quién? Pues de los que no han recibido a Cristo, de los que no tienen salvación, de los que están condenados eternamente y para siempre. Ahora, las actividades de Satanás. ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera? Esto es lo que significa, ¿cómo opera? Wow, pero de verdad que yo cometí muchísimos errores aquí hoy. El tentador de los primeros seres humanos. ¿Quién es Satanás? El tentador. Pero solamente los tentó. Solamente los tentó.
o les quitó el pacto y se los llevó en los cachos. Los mató espiritualmente. Él usa la astucia, pero está todo el tiempo al acecho. Leemos en la palabra lo que dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Nosotros es que nos descuidamos, pero el diablo está y los demonios están todo el tiempo enfocados en el trabajo que están haciendo. Por eso dice la palabra en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Entonces, la palabra lo dice, que el diablo acecha. ¿Qué es acecha? Es como el enemigo, como el que dice, bueno, yo voy a quedarme aquí paradito a ver quién está descuidado. ¿Qué señora pasa por aquí? Entonces está una señora por ahí con su cartera aquí, pero está mirando el teléfono y tal. Pasa el ladrón y le quita la cartera. Se descuidó. Está al acecho. Entonces, la palabra afirma, la palabra nos dice que Satanás es el gobernante de los principados, de las potestades, y es el que gobierna, el jefe, el príncipe de las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 2:2. Pero ahora veamos qué dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están estas huestes espirituales de maldad que no lo vemos? En las regiones celestes. Aquí en el cielo. Aquí. Son invisibles, imperceptibles al ojo humano. Pero nosotros, espiritual, cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, nosotros percibimos lo espiritual. Es como un olor. Así como está el olor fragante de Cristo. Nosotros sabemos, sentimos, no es que porque lo sintamos físicamente. Nosotros, la presencia del Espíritu Santo para nosotros es viva. Así también es la presencia de Satanás y de los demonios. Así. Nosotros vemos, nada, este es el diablo. Y ahí oramos, atando todo poder del enemigo que quiera impedir esto, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, la palabra nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que vamos a tener días malos. La palabra lo dice. Pero precisamente el Señor nos dice en su palabra que junto con la tentación viene la salida. Y la salida al problema fundamental del hombre, al pecado original del hombre y a los pecados consecuentes y a toda circunstancia, problema, crisis, adversidad del hombre, es Cristo. Y por eso nosotros cuando sabemos que dentro del problema está la salida, dentro del problema está la respuesta. Dentro de la crisis hay una guía y una dirección del Espíritu Santo. ¿O acaso el Espíritu Santo no sabe lo que nosotros estamos viviendo? Dios no sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Siendo un Padre perfecto, ahí viene mi fe. Ahí viene mi fe y ahí todo cambia. Entonces, seguimos en este mismo punto 4. ¿Cómo opera Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Apaguemos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Y hemos estado hablando. ¿Cuál es el pacto al que tú te aferras? Hermano, ¿cuál es el pacto al que tú te aferras, hermano? A toda la Biblia, de tapa a tapa. Yo no agarrote la Biblia. ¿A cuál? Dime un versículo, uno al que tú te aferras. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, ¿quién es ese? El que fue a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario consumó la salvación. Anoche estaba con Lian
Y estábamos ahí, acostados en la cama, hablando y tal. Y le digo, Liam, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Y me dijo, para estar en mi corazón. Y yo le dije, no, yo no te estoy preguntando dónde está Cristo. Te pregunté, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Para cuidarme, pues, para que no me pase nada malo. Ajá. ¿Y por qué a ti te tendría que pasar algo malo? Porque, bueno, porque el diablo quiere que me pase algo malo. ¿Y quién es el diablo? Y de repente dice, Labú, Cristo vino para salvarme del pecado original, porque el pecado original lo trajo el diablo a Adán y a Eva cuando los engañó. Para eso fue que vino Cristo. Hermanos, y que tenemos que llevarlos a los niños a eso. Ahora, si un niño responde así es ¿por qué? Porque está siendo entrenado en las verdades espirituales. Y allí es donde nosotros tenemos que estar entrenados, estar entrenados. ¿Va a venir el maligno? Sí, pero dónde está sembrada mi fe? ¿Dónde está cimentada mi fe? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo tengo la bienaventuranza, yo soy feliz, yo estoy segura porque el Padre le plació revelarme esto. Cristo, tú eres mi roca inamovible. Y venga lo que venga, tempestad, lo que venga. Miren lo que dice el Salmo 46. Salmos 46. Dice así la palabra del Señor. A mí me encanta este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, pronto en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque hayan terremotos, tempestades, lo que haya. Si mi horario de irme a esta tierra no ha llegado, que truenen duro, pero el Señor está conmigo. Ah, llegó mi horario de irme. El Señor está conmigo y tengo la vida eterna. Tengo garantía, pero nosotros siempre lo que hacemos es temblar, pero ni aún las puertas del Hades prevalecen contra los que estamos firmes en el fundamento de que Jesús es el Cristo, que es mi roca. Ahí ese es el escudo de la fe, hermanos. Pero ¿qué le dice la religión evangélica? Hermanos, aquí estamos así. Entonces me pongo el escudo de la fe, el no sé qué broma, los zapatos y se ponen todo físicamente, pero espiritualmente están vacíos. Todos los arrastra y todos se los lleva. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. ¿Qué significa? Que él no es ángel de luz. Él no es un ángel de luz. Él es, y sus demonios, oscuridad. Pero él sabe muy bien lo que está haciendo. Y por eso engaña, por eso está buscando a quién devorar, está buscando cómo hace caer a la gente. Engaña y ciega la mente, dice la palabra en segunda de Corintios, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Esta carta se le escribe el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios. Dice, en los cuales, voy a leer, pero si nuestro evangelio es, voy a leer el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ¿quién soy yo? Yo soy la persona a quien le resplandeció la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando yo hago todo conforme a la palabra, me aferro a la palabra, no porque me porte muy bien y si yo cumplo toda la palabra, porque la ley, yo cumplo la ley santificada, yo estoy santificada. No es esto, es la experiencia vívida del evangelio. Entonces, ¿qué pasa?
que estaré firme. Estoy firme en la roca. Vienen las circunstancias, sí, pero yo estoy firme en la roca. Y la palabra nos habla, el Señor Jesucristo, mejor dicho, la palabra nos habla del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con el endemoniado Gadareno. Él vivía en los sepulcros, o sea, allí era su hábitat, donde estaban los muertos, donde estaba la podredumbre. Dice que él mismo se hacía daño, pero tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Y los demonios no lo resistieron. Le dijo, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llamas? Bueno, legión, porque somos muchos. Quiere decir que los demonios se unen y son legiones de demonios. Pero, para cada una de estas situaciones espirituales, la respuesta es solo Cristo. Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa pomarajo y cruje los dientes y mi hijo se está secando, se está secando. El diablo lo estaba secando. Así actúa Satanás. Entonces, Cristo que viene para liberar al mundo, para sanar a los enfermos, para dar vida y para dar vista a los ciegos, es criticado porque no respetaba el día de reposo. Y el Señor Jesucristo les dice, y a esta hija de Abraham, o sea, hija de Dios, que creía en Abraham, porque ellos creían en los patriarcas para ver a Dios, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, tenía que dejarle las garras de Satanás. Ustedes prefieren que se quede en las garras de Satanás antes que yo quebrante el día de reposo. Eso es la religión. Eso es la religión. Y Satanás está organizado. Por eso nosotros en el Evangelio tenemos que entender el sistema bíblico. Tenemos que entender lo que es el aposento alto, lo que es el equipo de evangelismo, lo que es la casa de misión, lo que es el evangelio para las personas que tienen especialidades y cómo nos reunimos en la iglesia regional para salvar las regiones. Porque Satanás se organiza con sus demonios. Vamos a ver la palabra en Apocalipsis 2, versículo 9. Dice así la palabra. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tú eres rico porque tienes mi riqueza, porque tienes la salvación, porque me tienes a mí, porque tienes la bendición de Manuel, porque tienes el respaldo del trono de los cielos, porque tienes la bendición completa en Cristo. Pero como tú no crees eso, entonces el que no cree, porque el Señor dice sinagoga, porque era el templo. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, han hecho de mi templo, de mi casa, que es casa de oración, cueva de ladrones. Pero nosotros tenemos la respuesta. ¿Cómo luchar y vencer al diablo? Entonces, la palabra nos da la respuesta. La palabra nos da la respuesta. Por eso, la respuesta es Cristo. ¿Quién es Cristo? El verbo que se encarnó y se hizo hombre. Cristo es la palabra encarnada. El verbo vivo que nos vivifica a nosotros y que nos da la respuesta siempre. Siempre tenemos la respuesta por la palabra. Entonces, dice la palabra, ya lo habíamos estado leyendo. Yo empiezo en el 10. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás, o sea, aprendan esto. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios porque van a venir las acechanzas del diablo. Pero no peleen con la gente. No peleen con las personas. Entiendan el mundo espiritual. Comprendan los problemas espirituales. Compréndanlos. No sean engañados.
Su lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que ustedes no los vean, no los ven, pero están operando en las regiones celestes. ¿Cómo hacemos, Señor? Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Ya lo hablamos. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes. Señor, ¿cómo podemos estar firmes? Ciñan sus lomos con la verdad. Tomen la palabra. Enyúguense conmigo. Tomen la cruz. Tomen mi yugo, que es la palabra, es ligero, es fácil. Vístanse con la coraza de justicia. Ustedes fueron justificados delante del Padre. Nadie los puede borrar del libro de la vida. Y caminen en lo que son y con la misión de vida que tienen. Ustedes tienen la buena noticia. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Va a venir el diablo porque sabe el llamado que ustedes tienen, pero ustedes también lo tienen que saber, porque él va a estar acechando, va a buscar engañarlos, va a rugir fuerte para que ustedes digan, yo me retracto de esto y mejor me quedo quietecito aquí en mi casa, porque cada vez que el diablo se levanta contra mí. ¿Por qué se levanta? Se levanta porque sabe el poder del nombre de Jesucristo que está en ti, hermano. Entonces, dice Dice, cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz, de la buena noticia, caminen, pero tomen el escudo de la fe siempre, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Pero cuando me aferro a la fe, todos los dardos de fuego, el diablo me manda una acechanza, fin, una influencia. Y ahí lo apago. ¿Con qué lo apago? Con los ríos de agua viva que están en mí por el poder del Espíritu Santo que obra a través de la oración y la respuesta. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es esto? La palabra, la oración y el evangelismo. Esto es lo que es Efesios 6, del 11 al 18. Entonces, por eso Pablo dice, se mete ahí Pablo, y yo también digo, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¡Ja! Está diciendo esto Pablo, que está preso, está encadenado físicamente, pero no espiritualmente. Entonces, ¿cómo oramos? Es dentro de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En todo momento, las 24 horas del día. Porque el evangelismo es romper el poder del diablo. Eso es lo que es el evangelismo. Por eso viene a atacarnos. Porque si no estamos haciendo nada, no nos ataca. Si no estamos haciendo nada, no nos ataca. Entonces, concluyamos este sexto encuentro, esta sexta carta del Evangelio. Concluyamos. ¿Y cómo concluimos? ¿Cómo concluimos nosotros? Tengo el Evangelio. Yo soy hija de Dios, porque Dios me dio el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Y entonces mi vida, ¿qué es? Hermanos, yo estoy hablando aquí, voy a ver con quién estoy hablando. Tengo al hermano Alberto, tengo a la hermana Adriana Marrero, tengo a la hermana Inés, a la hermana Janet Ramírez, tengo a la hermana Liliana, tengo a la señora Flor, bienvenida señora Flor, que es la mamá de Liliana, tengo a la hermana Silvia, al hermano William, a la hermana Yuseri,
a quienes yo bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Cristo los habita a cada uno de ustedes. Ustedes son portadores del Evangelio. Entonces, la vida de ustedes es la vida del evangelista. Y el evangelista recibe 3 bendiciones entre las muchas bendiciones que tenemos los evangelistas. Uno es que fuimos llamados para conquistar al mundo. Somos peregrinos, sí. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, no. Pero mientras vivimos en Cristo, nosotros conquistamos, porque vencemos las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo. Vencemos el poder de Satanás. ¿Y cómo lo vencemos? Porque tenemos respuestas a la oración. Porque el poder que está en nosotros es un poder vivo, el Dios trino, el Dios que nos dio la vida desde el principio, que nos escogió para estar con Él, que nos dio el aliento de vida, que nos creó para estar en comunión con Él. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu derrota? El que fue derrotado fue Satanás en la cruz del Calvario. Por eso nosotros como evangelistas somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Y las circunstancias no están por encima de estas verdades espirituales. Nada ni nadie está por encima de estas verdades espirituales. Está solo aquello que nosotros permitimos. Solo lo que nosotros permitimos es lo que está por encima de esto. Así que veamos cómo está obrando Satanás, porque anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jehová. Él es la luz del mundo. Es el Cristo que tenemos con nosotros. Amén. Vamos entonces, hermanos, a entrar en el tiempo de foro.